Estimado público, tengan todos ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia programada en el mes de junio. Y teniendo como tema en el día de hoy es el siguiente: ciberataques en tiempos de coronavirus. Esta videoconferencia estará a cargo del ingeniero Joseph Valenzuela Matuti. A continuación procederemos a leer su hoja de vida. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Ciencias de Tecnologías de Información concentrado en ciberseguridad de la Universidad de Texas en San Antonio y certificado profesional de seguridad en sistemas de información. Cuenta con experiencia laboral de más de 10 años en medianas y grandes empresas del sector privado y público. Queremos comentarles que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que nuestro expositor, el ingeniero Joseph Valenzuela, pueda dar las respuestas correspondientes. Luego de haber realizado esta breve presentación, le daremos pase a nuestro expositor para que inicie con esta videoconferencia. Adelante, ingeniero. Bien, muchísimas gracias con todos los participantes. Es un placer estar aquí con todos ustedes para presentarles el tema de ciberataques en tiempos de coronavirus. Bien, el contenido del día de hoy está dividido en tres secciones. La primera son los ciberataques más relacionados a COVID. En realidad son ataques que, digamos, se han incrementado dada la coyuntura. La sección 2, cómo podemos asegurar las redes, tanto en casa como en oficinas de las organizaciones. Y el tercer punto va a ser la gestión del riesgo. Bien, los ciberataques relacionados al COVID. ¿Qué duda hay que el COVID ha tenido y tiene y tendrá un alto impacto negativo en toda la cadena de suministros? Sin embargo, algunas áreas, especialmente en las de tecnología, digamos, al hacer el trabajo en remoto, se han beneficiado de esta tecnología para usarla como una manera alternativa, y además se ha convertido el foco de ciberataques. Los objetivos más resaltantes en los ciberataques están, entre otros, los hospitales, las clínicas, centros de investigación donde se están obviamente analizando las vacunas. La misma Organización Mundial de la Salud ha sido atacada varias veces, y entre ellos está el phishing y malware, y también obviamente el fraude electrónico. En los hospitales sabemos que hay centros de datos, por ejemplo, de los usuarios que han ido, digamos, a hacerse análisis, y obviamente están el banco de datos de las personas que tienen COVID, ¿no? Entonces, por ley de protección de datos personales, estos datos deberían asegurarse. Lo mismo pasa en las clínicas, y ni qué decir en los centros de investigación, ¿no? Los resultados de estas investigaciones contra el coronavirus. El Computer Internet Security es una institución estadounidense que ha publicado cuáles son los ataques más relacionados al COVID. Por ejemplo, tenemos el phishing y mal spam. Lo vamos a ver en detalle en las siguientes PPTs. El credential stuffing, el ransomware, ataques en el protocolo RDP, asimismo los ataques distribuidos de denegación de servicios. Bien, el phishing es un tipo de ingeniería social que el objetivo es influir en las personas para que éstas divulguen información confidencial, obviamente sobre ellos mismos o sobre otras personas e instituciones. Entonces, la manera cómo se disfrazan estos atacantes es hacerse pasar por una entidad válida y que sea confiable al atacado, ¿no? Entonces, podrían ser, por ejemplo, bancos, ¿no? Podrían ser instituciones de educación, podrían ser centros laborales donde trabaja el usuario, ¿no? Se envía un correo electrónico
en nombre, por ejemplo, de la alta dirección, ¿no? Entonces, son ese tipo de ataques, el cual se refiere al phishing. Phishing es un término inglés que se refiere a pescar, ¿no? Y nosotros somos los pescaditos. Entonces, el modo de transmisión del phishing es a través de correos electrónicos, páginas web, redes sociales, inclusive los mensajes de texto por celulares y también mediante la descarga de archivos, ¿no? Es muy común en redes sociales ahora enviar mensajes a través de Facebook, por ejemplo, algunos enlaces que no son confiables, ¿no? Lo mismo pasa por WhatsApp, inclusive mensajes de texto en celulares, ¿no? Es así como el phishing va pescando a los pescaditos que somos nosotros. Entonces, justamente el phishing y mal spam aprovechan ciertos eventos y épocas del año, ¿no? Desastres naturales, las epidemias y crisis de salud como la que estamos experimentando hoy en día, elecciones políticas importantes, ¿no? Presidenciales, de alcaldía, días festivos como Navidad, Año Nuevo, etcétera. Entonces es así el phishing como ataca, ¿no? Mediante ingeniería social trata de pescar a las víctimas. Tenemos aquí un ejemplo de intento de sesión en donde llega un correo electrónico a un usuario haciéndose pasar por la empresa de Microsoft, ¿no? En este caso, el Office 365 es propietario de Microsoft. Entonces, le indica que, a ver si lo puedo marcar. Entonces, en este correo electrónico lo que se indica es, aquí está. Entonces, lo que se indica al usuario es que verifique la cuenta que tiene asociada. Pero cuando uno hace clic al enlace, entonces le lleva a una página que tiene un dominio sospechoso, ¿no? No pertenece al dominio, digamos, en este caso del Office 365. Aquí vemos que el dominio es diferente y pide las credenciales, ¿no? Tanto el correo electrónico como el password del usuario. Obviamente, cuando uno ingresa el correo electrónico o usuario y el password, bueno, estos van a ser robados, ¿no? Se van a enviar a una base de datos, ¿no? O a un correo electrónico y de esta manera se roba la identidad de la persona. En el ejemplo 2 tenemos un enlace malicioso. Trabaja muy similar. Se envía un URL malicioso, que es este aquí, y inmediatamente hace, digamos, un escaneo de las credenciales asociadas en la computadora del usuario. Entonces, de esta manera roba nuevamente las credenciales. Y este de aquí es un ejemplo 3 sobre un archivo malicioso, un PDF en este caso, que uno al descargar, pues está instalando también algún programa para capturar las credenciales o los usuarios y contraseñas asociadas en la computadora, en los navegadores web. El otro tipo de ataque más común en la pandemia es el credential stuffing, que básicamente es una técnica de fuerza bruta. Fuerza bruta se refiere a hacer todas las combinaciones posibles hasta encontrar la contraseña asociada a ese usuario. Entonces, en este caso se utiliza un word list, que es una lista de posibles contraseñas, pero la singularidad de este ataque es que las contraseñas que están en esa lista de usuarios han sido craqueadas en alguna otra plataforma. Es decir, son credenciales verídicas que han sido craqueadas en otras plataformas, de manera que puedan, digamos, acertar la contraseña en otras plataformas. Pero, ¿por qué tiene éxito este tipo de ataque? Porque justamente las personas usan la misma contraseña para diferentes plataformas. Es muy común que las personas usen la misma contraseña para acceder a la computadora, al correo electrónico, a diferentes páginas, digamos, los juegos en línea, etcétera. Entonces, en algún momento han sido craqueados estas contraseñas y se van
adicionando a esta lista de palabras donde están las credenciales. Al lado derecho tenemos una imagen donde está en Kali Linux. Tenemos un programa llamado John the Reaper. John the Reaper es el programa. Se tiene una lista de palabras, ¿no? Esta es la ubicación. Y se tiene los hashes de los usuarios. Entonces, es así como con un simple comando se puede, digamos, obtener tanto el root, que es el usuario de máximo privilegio, como un usuario de prueba, en este caso para probar el craqueo. Y se tiene que, la contraseña es prueba para el usuario test y Tor para el usuario root. Así de sencillo. Tenemos el otro ataque más utilizado en la pandemia, que se refiere al ransomware. Es un tipo de virus, el cual una vez instalado en la computadora, lo que hace es cifrar ciertos tipos de archivos, por ejemplo, los PDFs, los documentos Word, los Excel, y los zip, ¿no? Y otro tipo de archivos, que obviamente eso va a ser a criterio del atacante. Y una vez encriptada la información, lo que hace es pedir digamos, una recompensa por descifrar nuevamente esta información que tiene el usuario, ¿no? Mediante una extorsión, obviamente, ¿no? Es común que este tipo de programas pidan, digamos, esa recompensa mediante el uso de bitcoins, ¿no? U otra moneda electrónica. Se propaga también por correos electrónicos, y el cibercriminal aprovecha el sentido de urgencia y privacidad del usuario, ¿no? Todos tenemos alguna información privada en nuestras computadoras, ¿no? Desde nuestros currículums vitae, fotografías, videos, ¿no? Documentos, qué sé yo, de contratos, etcétera. Entonces, los cibercriminales aprovechan el sentido de urgencia para pedir un rescate, ¿no? Y si no a ver, es muy común que se pida el rescate y muchas personas pagan también el rescate. En algunas ocasiones, la clave para descifrar esos documentos llega. En muchos otros casos no llega. Entonces, son doblemente, digamos, los atacantes aprovechan este tipo de ataque, ¿no? Primero por el rescate y luego por el pago. Bien, pero básicamente hay dos tipos de ransomware. El bloqueado, el de tipo que bloquea las funciones de la computadora, y el descifrado, ¿no? Usan claves de alta robustez, de manera que el usuario no pueda desencriptar la información. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos el Wise Cleaner. En realidad, esta página Wise Cleaner le pertenece a Windows, pero digamos, la página verdadera es wisecleaner.com. En este caso se ve que el dominio es wisecleaner.best, ha sido cambiado. Y para los usuarios, inadvertidamente puedan ingresar a esta página, y en el paso 2 lo que hacen es descargar un archivo que descarga otros archivos, downloader. Y de esta manera descarga dos archivos. El archivo coronavirus, que es un ransomware, y el otro archivo es un capot, que es un troyano. Entonces, este troyano roba las contraseñas. Para ello, encripta en el paso 3 este tipo de archivos y al final pide el rescate. Es así como funciona este tipo de ransomware. Este ransomware se llama coronavirus. El otro tipo de ataque es el Remote Desktop Protocol. Es propietario de Microsoft. Funciona en un puerto por defecto, es el puerto 3389, y este puerto ha tenido muchos problemas en el pasado, muchísimos problemas, muchas vulnerabilidades. Se ha ido mejorando con mejores tipos de encriptación, pero todavía hay muchas vulnerabilidades. Bien.
El Distribute Denial of Service se refiere a la denegación de servicios distribuida. Eso quiere decir que se va a denegar un servicio mediante diferentes ataques al mismo tiempo, desde diferentes orígenes. Puede ser diferentes IPs, diferentes redes alrededor del mundo. Lo que hace es intentar interrumpir el tráfico normal de un servidor o red. Es muy exitoso este tipo de ataque. Se basa en que el atacante tiene el control de muchos bots. Bots son computadoras como zombies que están permanentemente en Internet y están a disposición del atacante. El atacante ha podido atacar computadoras y maneja una red de computadoras atacadas a su servicio para en cualquier momento hacer un ataque. Este tipo de ataque DDoS puede ser de tipo estándar y el de reflexión con amplificación. O sea, sería un tipo de ataque estándar normal y uno de reflexión con amplificación. El tipo estándar básicamente es el ataque es directo desde los bots hacia el objetivo que se quiere interrumpir el tráfico. En cambio, el de reflexión con amplificación lo que hace es un rebote, ¿no? Se usa computadoras o servidores que están en Internet y son a ellos que se les pide cierta información de manera que ellos responden a la víctima. Entonces, y la información que les llega a ellos, o sea, a la víctima, se ve amplificada. Entonces, algunos tipos son, por ejemplo, en el estándar el Sync Float, UDP, el SMB, el ICMP y HTTP. En cambio, para la reflexión, con amplificación es el NTP, DNS, CLDAP, WordPress, la herramienta para manejar contenedores de información, SSDP y Microsoft SQL, la base de datos. Esta es la diferencia que muestra el tipo de ataque estándar versus el tipo de ataque de reflexión con amplificación. En el estándar, el atacante tiene a su servicio, digamos, un servidor donde éste controla a muchas computadoras, ¿sí?, para iniciar un ataque. Estas computadoras inclusive se pueden comprar, alquilar por Internet. Los bots actualmente se pueden alquilar por Internet. Bueno, conocemos la Deep Web, Dark Web. En esos espacios de Internet se pueden rentar estos servicios. Entonces, una vez que se tienen los bots disponibles, se hace un ataque, se pide información al objetivo, pero se pide muchísima información de manera que colapsa el objetivo y ya no pueda brindar más información al resto de usuarios que legítimamente están pidiendo la información al servidor. Entonces, aquí el ataque es directo, ¿sí?, desde los bots hasta el objetivo. En cambio, para el tipo de reflexión con amplificación, el atacante en principio se hace pasar por la víctima, ¿no? Acá vemos que el atacante tiene una IP y la víctima tiene otra IP, en realidad. Sin embargo, cuando el atacante solicita información a un servidor público, ¿no?, en Internet, se hace pasar por la víctima. Dice que, hola, tengo la IP de la víctima, ¿no? Aquí vemos que la IP de la víctima es 222 y aquí lo que hace es decir, hola, soy 222, es decir, soy la víctima, ¿no? Entonces me dice, puedes enviarme información del DNS, entonces, y el servidor DNS lo que hace es enviarle la información a la víctima, ¿no? Otra vez, la idea es pedir muchísima información para que los servicios de ese servidor colapsen. Hay un modelo OSI, que es un modelo abierto de interconexión de sistemas,
el cual se basa en las 7 capas, tanto la de aplicación, presentación, sesión, transporte de red, capa de enlace de datos y capa física. Cada uno tiene una particularidad, maneja un tipo de, digamos, de cómo asegurar la información, cómo proteger la información. Se basan muchos en frames, en paquetes, ¿no? Básicamente, en la capa de aplicación es la capa que interactúa que interactúa el usuario con la computadora, ¿no? En la de presentación se asegura que tenga un formato usable, ¿no? Y donde justamente se maneja el cifrado de datos. En la capa de sesión es el responsable digamos, abrir la sesión en un puerto, ¿no? De la computadora. El transporte es transmitir datos físicamente, la información. Y en la capa de red, en la capa de red es donde la ruta física, ¿no? Por dónde pasa la información a través de los routers y cómo está distribuida, ¿no? Pero en la capa de transporte era básicamente, digamos, transmitir esa información mediante protocolos, ya sea TCP, básicamente, y UDP también. Son los dos protocolos principales, uno orientado a la conexión y otro orientado a la no conexión. Pero la idea es que ellos envían esta información. Y bien, entonces, los ataques más comunes en la pandemia están orientados a la capa tanto de aplicación, en la capa de sesión y en la capa de transporte. Tenemos aquí el protocolo 3CP. El protocolo TCP es un protocolo orientado a la conexión. Obviamente, antes de transmitir cierta información, hay unos pasos que se debe seguir. Si vemos en la figura de la izquierda, tenemos al cliente, tenemos al servidor y tenemos la red por la cual el cliente quiere solicitar una conexión al servidor. Entonces, inicialmente lo que hace el cliente es enviar un paquete, pero en este caso se denomina SYN. El servidor responde con otro paquete, con un número aleatorio y con un incremental del paquete enviado por el cliente. Tenemos SYN X y aquí se envía ACK X más 1. El cliente luego envía otro paquete para ya establecer la conexión con el servidor y es el incremental del número generado por el servidor. Acá secuencia es Y y acá el acknowledgement es Y más 1. En la figura de la derecha podemos apreciar más claramente, ¿no? En amarillo está digamos, el número aleatorio que ha generado el cliente para enviarlo al servidor. ¿Sí? El servidor responde con el número más 1 más otro número aleatorio. El cliente, a su vez, responde ese número de confirmación del servidor más el incremental de lo que envió el servidor, que es 1 más. Entonces, de esta manera se asegura que los fragmentos de información de la red se completan y ya se pueda iniciar la transmisión de datos. Entonces, es necesario entender eso un poco para ver los tipos de ataques, especialmente en este tipo de ataque que es SYN flood. Es un ataque común de denegación de servicio, como todos de este tipo, lo que hace es agotar los recursos del servidor para que quede inutilizable para el resto de usuarios legítimos. Entonces, lo que hace es enviar una solicitud tipo TCP, que es el protocolo donde funciona SYN, ya que acabamos de ver, orientado a la conexión. Las recomendaciones para evitar este ataque, en principio, no se puede disminuir sus efectos si no se identifica primero, ¿no? Entonces, para ello se puede utilizar herramientas, por ejemplo, una herramienta de IPS, IDS, que es
es un Intrusion Prevention System, y IDS, que es Intrusion Detection System. Son sistemas de detección y prevención a la misma vez, ¿no? Estos pueden analizar los paquetes de red. También podemos usar herramientas gratuitas como TCP-Dump o Wireshark. Inclusive se puede utilizar IPS e IDS que son gratuitos, como Snort. Entonces, la idea de usar herramientas gratuitas es configurarlas muy bien, ¿no? Saber muy bien su funcionamiento y configurarlos muy bien, de acuerdo a las necesidades de la organización. De esta manera podemos sacarle el máximo provecho a estas herramientas gratuitas. Entonces, cuando hay excesivos paquetes sin, eso quiere decir que cuando hay excesivos paquetes para iniciar una conexión, entonces puede, y especialmente si provienen de diferentes IPs, se podría pensar que es un posible ataque de tipo SYNCFlow, ¿no? De denegación de servicio. Entonces, una vez que nos aseguramos que realmente es un ataque, podemos tomar las medidas correspondientes. Otra recomendación es revisar los indicadores de compromiso. Un indicador de compromiso son aquellas IPs por las cuales se han identificado generan ataques. Entonces, las empresas publican ciertos indicadores de compromiso de manera que las empresas puedan bloquearlas anticipadamente. Pueden ser IPs, pueden ser dominios, pueden ser inclusive los tipos de archivos, pueden ser nombres de los archivos, pueden ser inclusive los hashes de esos archivos que son únicos, ¿no? Entonces, también se pueden mantener reglas TCP Keep Alive, es decir, asegurarnos de que solamente los que han cumplido los 3 pasos del TCP Handshake puedan realmente iniciar la transmisión de datos. Y también se pueden habilitar cookies para mitigar ciertos efectos de inundación de este tipo de ataque. Aquí se puede apreciar cómo funciona el ataque. El atacante usa el bot y envía solicitudes de conexión de tipo SYN, es decir, solamente el primer paso, y el objetivo, en este caso el atacado o el servidor, va a responder con el siguiente paso, que es el SYN ACK, pero nunca tiene respuesta. Entonces se llena de peticiones SYN, inundan el ancho de banda del servidor y colapsa. Aquí tenemos la herramienta Wireshark. Una vez que obtenemos los paquetes, tenemos que analizarlos, tenemos que saber cómo analizar. En este caso se hace un filtro para la obtención de los paquetes de red de tipo TCP y con los tags de SYN y Acknowledge. De esta manera podemos ver cuántos paquetes, digamos, están siendo peticionados y respondidos por el servidor. Mencionamos, aquí tenemos el tiempo por el cual se hace la petición, el IP de origen, la IP de destino, el protocolo, el tamaño y la información. Entonces tenemos que analizar, en este caso, por ejemplo, cuántos orígenes de datos, cuántas IPs diferentes hay, ¿no? Y cuántos paquetes están peticionando. Entonces, de manera que aquí podemos tener más detalles, ¿no? Entonces, la idea es usar herramientas de este tipo para poder analizar un ataque. Tenemos el UDP Float, así como hay TCP, que es un protocolo orientado a la conexión, hay otro protocolo que es de tipo UDP, que es orientado a la no conexión. Es decir, este tipo de protocolo envía la información y no hace caso a ninguna respuesta. En realidad no espera ninguna respuesta, ¿no? Si funciona o no funciona es un tema que no lo ve. En cambio, en el TCP sí. Bien, entonces este protocolo es más rápido, justamente porque no pide la confirmación de los 3 pasos, ¿no? Entonces,
consume rápidamente el ancho de banda de un servidor y obviamente en el ataque, si el puerto de un servidor se encuentra abierto, podría funcionar, pero sin embargo, si hay controles de seguridad, se cierra el puerto, entonces en este caso responde, ¿no?, al remitente con un paquete de protocolo ICMP. Bien, la recomendación es similar. Hay que analizar los paquetes para verificar si hay un tipo de ataque, ¿no? Revisar justamente los puertos donde el protocolo UDP funciona, como por ejemplo el puerto 53, que es para los DNS, el Kerberos para autenticación, para el puerto 137, 138 y 445, los puertos SMB, que no deberían usarse, y el puerto 161, SNMP. Más arriba de esos protocolos, los protocolos sospechosos vienen a ser lo que están por arriba del protocolo número 1024. Son sospechosos de que puedan hacerse ataques de denegación de servicio. Similarmente, hay que revisar los indicadores de compromiso y bloquear las IPs que se nombran que han estado haciendo ataques, ¿no? IPs, dominios, etc. Otra recomendación es agregar reglas en Firewall para que acepten solamente, digamos, conexión o información en puertos que sean necesarios, nada más, ¿no? Y lo demás bloquear. Por seguridad extrema hay que bloquear todo y solamente habilitar lo que realmente se está utilizando. Aquí similarmente tenemos Wireshark, el programa analizador de paquetes, y vamos a filtrar los paquetes de la red que sean de tipo UDP, ¿no? Entonces aquí se puede hacer un análisis de cuántos paquetes, cuántos orígenes de datos se están haciendo, ¿no? Desde qué IPs. El otro ataque es el SMB, Loris. Acabamos de ver que el puerto 445 pertenece al servicio de SMB, ¿no? Lo que hace es, digamos, poder acceder. Este protocolo permite acceder a archivos impresoras en una red, pero utiliza un puerto 445 que debería estar cerrado para, digamos, para el acceso desde afuera, ¿no? La recomendación es que sea cerrado desde afuera. No solamente tiene, digamos, se pueden hacer ataques tipo de denegación de servicio, hay otros tipos de ataques. Entonces, todas las versiones del protocolo SMB son susceptibles a este tipo de ataque. Las recomendaciones son similares, bloquear, en principio revisar con un analizador de paquetes, ¿no? Qué tipo de tráfico tiene, cuál es el tamaño de los archivos si es que se están compartiendo, ¿no? También hay que bloquear el ingreso desde afuera a los puertos 445 y 139 y si al interno es necesario utilizarlo, por lo menos establecer un límite, ¿no? Para que la velocidad no sea tan rápida, ¿no? Sino, digamos, hacerlo solamente hasta cierto límite, de manera que se pueda mitigar un poco los efectos de este ataque. El ICMP, FLOT, el ICMP es un protocolo, se usa en la capa de red. Hay un comando llamado ping, donde se puede utilizar para saber si una computadora está en línea, es decir, en internet. No es 100% confiable que haciendo el ping a un servidor se pueda establecer realmente si está o no en línea, pero es bastante utilizado. De igual manera hay que revisar el protocolo,
tanto con cualquiera de las herramientas libre o de paga. Los indicadores de compromiso. Tunear. Es importante tunear los enrutadores perimetrales para las solicitudes ICMP. Es decir, hay que tunear se refiere a la palabra ajustar. Cuántas solicitudes ICMP se podrían, digamos, manejar, ¿no? En los enrutadores perimetrales. Aquí tenemos el ataque, ¿no? Otra vez el atacante usa bots y los bots hacen un ping a el servidor. Como vemos, el ataque igual es directo. Entonces, de esta manera se inunda al servidor pidiéndole información si está en línea o no, y el servidor responde si está en línea o no. Pero en este caso se inunda el ancho de banda, porque se pide muchísimas veces esa información. Igual tenemos Wireshark, tenemos el protocolo ICMP. Es muy importante entender cómo funcionan los filtrados, porque a partir de ahí podemos generar cierto tipo de reportes y especificar justamente qué es lo que queremos hallar, ¿no? Entonces, aquí está Wireshark. Tenemos el HTTP GET o POST. Funciona en la capa 7 del modelo OSI que lo hemos visto. Y para el servidor es muy costoso responder. ¿Por qué? Porque en realidad para el cliente es fácil hacer una consulta de un pedido. Por ejemplo, si el cliente quiere pedir información de una página web, la solicita. Sin embargo, el servidor es el que tiene, digamos, que hacer la carga de los archivos de la página web. Si hay base de datos, ejecutar los queries de la base de datos. Entonces, eso para un servidor es costoso. Es muy costoso responder a un cliente. Entonces, es muy similar este ataque a presionar la tecla F5, que es la tecla donde se actualizan las páginas web. Entonces, es muy similar que hacer muchísimas veces F5, es decir, recargar la página nuevamente, refrescarla nuevamente, o sea, es el mismo ataque. Entonces, se inunda de esta manera, digamos, el ancho de banda del servidor. Como es un HTTP, funciona en el protocolo 80 y si está encriptado, HTTP es el protocolo seguro, funciona en el puerto 1433. Entonces, el servidor al final es incapaz de poder gestionar las solicitudes, ¿no? Se estaba pidiendo demasiadas solicitudes y es muy costoso responderle a cada una de ellas. De igual manera, hay que revisar los paquetes de red, bloquear los indicadores de compromiso, si es posible usar un firewall para las aplicaciones y obviamente es posible que haya bloqueo de algunos usuarios legítimos, ¿no? La idea también es bloquear aquellas IPs en las que, digamos, son sospechosas, ¿no? Inclusive se puede hacer bloqueos por países, ¿no? Algunas IPs corresponden a ciertos países en los que se podría pensar que no son tan seguros, se pueden bloquear esas IPs. Aquí tenemos el atacante, tiene los bots y pide una página, solicita cargar una página. La solicita directamente y el objetivo colapsa. Tenemos aquí Wireshark otra vez. Es una herramienta muy útil y obviamente lo que vamos a hacer es hacer un filtrado del HTTP, del protocolo, tanto en su forma de GET como en su forma de POST y tenemos los paquetes a analizar. En este caso de ejemplo tenemos solamente una dirección de origen. Es un laboratorio, digamos, hecho en casa, ¿no? Entonces, las IPs son IPs de máquinas virtuales. En un ataque real, estas IPs van a ser diferentes. Bien, hasta el momento hemos visto ataques de denegación de servicio que son directos.
Es decir, el ataque de los bots va directamente al objetivo. Ahora vamos a ver los de tipo de reflexión con amplificación. Tenemos aquí NTP. NTP es un protocolo usado en los servidores para sincronizar el tiempo, es decir, la fecha, la hora, minuto, segundo y más, digamos, unidades de medida de tiempo. Entonces, utiliza el puerto 123, que es UDP, orientado a una conexión, y hay un comando monlist que se puede solicitar a los servidores NTP para pedirles las últimas 600 conexiones que han tenido en ese servidor, solicitando esa información. Entonces, el atacante, en principio, suplanta la identidad de la víctima, ¿no? Se hace pasar por la víctima, que es la particularidad de este ataque. Solicita información a un número grande de servidores NTP que están en Internet. Entonces le solicita con el comando monlist las últimas 600 conexiones a ese servidor y los servidores responden, pero le responden a la víctima. Entonces, la respuesta del servidor, en este caso, es mayor que la solicitud enviada. Es fácil solicitar, es muy sencillo. Sin embargo, dar esa información cuesta a los servidores, ¿no? Es por eso que al atacado le llega gran cantidad de información, ¿no? Y de esta manera colapsa el servidor, ¿no? De igual manera, utilizar estas herramientas de detección o de paquetes, ¿no? Bloquear los compromisos, los indicadores de compromisos. En principio hay que saber si la versión del protocolo NTP es susceptible o no a estos ataques. Por regla general es mejor desactivar el comando monlist que se encuentra en el archivo ntp config y obviamente los pasos hay que reiniciar para que tenga efecto el cambio y restringir el tráfico no autorizado mediante reglas de firewall, ¿no? Estas son algunas recomendaciones que se hace de esta institución, a través de esta institución, el Centro de Multi-State Information Sharing Analysis. Este es un gráfico que muestra al atacante con los bots, suplanta la identidad de la víctima, ¿no? Pide información a los servidores que están disponibles en Internet. Son servidores verídicos, ¿no? Que están en Internet y lo que hace es responder a la víctima, a la IP donde se ha hecho pasar la víctima, ¿no? Es de esa manera como colapsa el servidor. Ese ataque se puede hacer tan sencillo como un script hecho aquí en Python, como ejemplo, para muestra, ¿no? Entonces lo que hace es utilizar la IP del servidor legal que está en Internet, usar la IP de la víctima donde se va a hacerse pasar el atacante, se envía un payload, ¿no? Que es la parte maliciosa del ataque, ¿no? Al final se envía el paquete con un loop 0, es decir, continuamente, y de esta manera se puede, digamos, si las condiciones se dan, se puede tener éxito en el ataque. Tenemos otro protocolo en el cual se puede hacer este tipo de denegación de servicio, de reflexión y amplificación. El servidor DNS lo que hace básicamente es resolver cuando el Internet maneja IPs, números, que son de 32 bits. Sin embargo, para los humanos es un poco difícil estar tecleando los números, ¿no? Entonces, lo que hace este servidor es resolver, es decir, ponemos el dominio hotmail.com, lo que hace es convertirlo a IPs, a números. Esa es una de las funcionalidades de DNS. Entonces, el atacante falsifica la dirección de la víctima, ¿no? Pide información y nuevamente colapsa el
servidor. Recomendaciones: usar un analizador de paquetes, bloquear los indicadores de compromiso y deshabilitar la recursividad de DNS. Vamos, aquí es el mismo esquema. El atacante con los bots se hace pasar por la víctima, pide información que ya vimos que son de las 600 últimas servidores que han pedido la información de DNS, y eso le llega al atacado, a la víctima. El CLDAP es otro tipo de ataque de DOS. En realidad, el DAP es un protocolo, ¿no? De tipo UDP. Gestiona, digamos, este puerto 389 de UDP está en la capa 7 del modelo OSI. Básicamente gestiona los inicios de sesión de los usuarios que están en una red, en un dominio, ¿no? Puede habilitar impresoras, ciertos recursos para la gestión de los usuarios. De igual manera, el atacante falsifica la dirección IP de la víctima, y en este caso se puede medir inclusive que el factor de amplificación es de 1 a 52. Es decir, que si el atacante pide información como 1, lo que le llega a la víctima es información como 52. Es en esa proporcionalidad, teniendo un pico de 1 a 70, ¿no? Para ello, nuevamente hay que revisar los paquetes. Es muy importante analizar los paquetes de la red. Bloquear los indicadores de compromiso. Se puede restringir a las IPs no autorizadas a usar el servicio del DAP, ¿no? Y obviamente en las auditorías, en las organizaciones que normalmente deben practicar las auditorías regulares, en los informes se puede identificar un posible ataque, ¿no? Especialmente en el DAP. El WordPress. WordPress es un content management, es un sistema de contenedor digamos, para hacer página web, para hacer blogs, ¿no? Ayuda muchísimo en la, digamos, en la creación de estas páginas web y blogs. Hay otros contenedores, por ejemplo, estamos hablando de Joomla o Joomla y otros tipos, ¿no? Estos contenedores manejan plugins, ¿no? Sin embargo, estos plugins pueden ser, digamos, sospechosos algunos si no se les ha hecho un estudio previo acerca de su seguridad, ¿no? Y también de su origen. Cuando una página se agrega a otra, esta se notifica. Es decir, si yo pongo un enlace de otra página hecho en WordPress a otra página, o sea, pongo un enlace de otra página, lo que hace WordPress es vincular esas páginas mediante una función que se llama pingback y notifica a la otra página que se ha hecho una vinculación. Entonces, el atacante localiza qué páginas web han sido hechas en WordPress y envía solicitudes pingback, es decir, envía solicitudes pidiendo que cuántas páginas y qué páginas, digamos, están vinculadas entre ellas, ¿no? Entonces, esto genera solicitudes de descarga y colapsa el sistema. Las recomendaciones son analizar los paquetes, identificar los paquetes de los ataques, ¿no? Bloquear los indicadores, y además una muy efectiva recomendación es deshabilitar completamente algunos métodos como el pingback que están aquí, pingback extensions y xpingback. Estos métodos que están dentro de un archivo que se llama XML RPC en
en la herramienta WordPress, ¿no? El SSDP, que es un protocolo, para descubrir dispositivos plug and play. Cuando se insertan dispositivos plug and play, estos, digamos, los controladores se instalan automáticamente para funcionar inmediatamente. No se necesita, digamos, descargar el controlador del mismo propietario, ¿no? Es decir, de la empresa que justamente desarrolló o creó el hardware en este caso, ¿no? Mediante SOAP, que es el protocolo simple de acceso, se puede hacer este tipo de ataque, ¿no? Entonces el atacante falsifica la IP y a través de SSDP, que es el protocolo de descubrimiento, hace solicitudes SOAP a dispositivos plug and play que están públicos en Internet. Entonces, ese ancho de banda es consumido por la víctima y colapsa. En este caso, el factor de amplificación es de 1 a 30. Quiere decir que el atacante envía información como 1 y la víctima recibe como 30. Como recomendación, hay que revisar los paquetes. Los indicadores de compromiso hay que bloquearlos. También hay que bloquear el protocolo por el cual se hace este ataque, que es el 1900 tipo UDP. Aquí se ve el ejemplo del ataque SSDP, ¿no? En este caso, los dispositivos que están en Internet, por ejemplo, aquí tenemos cámaras CCTV, ¿no? Que están disponibles. Cámaras, impresoras también. Entonces, como vemos, es de 1 al 30 el factor de ataque. El SQL Server. No todas las bases de datos están al interno de una empresa. Algunas están expuestas al Internet por diferentes razones. En este caso, el ataque de Microsoft SQL se falsifica la IP de la víctima, ¿no? Y envía solicitudes en este caso es del MC-SQLR, que es un protocolo, digamos, que funciona en UDP, ¿no? En el puerto 1434. Entonces, en este caso el factor de amplificación es de 1 al 25. Es un poco menor que el ataque anterior, sin embargo es considerable. Recomendaciones: seguir con las pautas de analizar los paquetes, bloquear los indicadores de compromiso y bloquear las conexiones que quieran entrar a la base de datos, ¿no? Para las versiones anteriores a la 2008, hay que implementar necesariamente un factor más de autenticación, ¿no? Puede ser mediante el acceso mediante SSH, protocolo seguro, o a través de una VPN que encripta la información que va a pasar a través de, digamos, de esta conexión. Esas son las recomendaciones para el SQL. Bien, hemos visto algunos de los ataques más comunes en la pandemia. En realidad, no son muchos de ellos nuevos, pero se han incrementado en cantidad, dada la coyuntura, ¿no? Los trabajadores están trabajando de manera remota, están utilizando ciertas herramientas de Internet y es ahí donde los atacantes están buscando los vectores de ataque para poder, digamos, comprometer un sistema de casa o de empresa. Bien, en este punto 2 vamos a ver que las organizaciones deberían implementar controles, ¿no? No solamente de organizaciones, sino personas naturales también dentro de casa, ¿no? Para mejorar la postura de seguridad.
Para ello, también el Computer Internet Security recomienda usar controles como lo que se describen aquí, ¿no? El asegurarse de que el software y las firmas anti-malware estén actualizadas. Creo que todos deberíamos tener antivirus, anti-malware, ya que no sabemos al 100% de seguridad que nunca ingresemos a una página que pueda, digamos, comprometer nuestra seguridad. En algún momento podemos hacer clic en alguna página y descargar un software malicioso. Garantizar copias de seguridad automáticas regulares, ya sea en la nube o en algún disco duro externo. Podemos hacer copias regulares. Obviamente quizá no a toda la información, pero sí a lo que es la información más importante, la más crítica, ¿no? Realizar copias de seguridad completas del sistema. Si bien no necesariamente tienen que ser completas, pueden ser en un inicio completa y luego incrementales. Es decir, solamente si yo hago una copia de seguridad completa, por ejemplo, hoy día, mañana quizá no necesite hacer una copia de seguridad completa, sino solamente aquello que se ha cambiado, ¿no? Son diferentes métodos para poder hacer copias de respaldo. Garantizar la protección de las copias de seguridad. Podemos encriptar la información, ¿no? Una que esté en la nube, otra que esté en físico, localmente. Garantizar que las copias de seguridad tengan al menos un destino offline. Eso quiere decir que no necesariamente la copia tiene que estar en línea, es decir, conectado a nuestro servidor, a nuestra computadora, todo el tiempo, ¿no? Tiene que haber una copia que esté fuera, que esté inclusive lejos, ¿no? En caso de las organizaciones grandes, se necesita que, por ejemplo, las copias de seguridad estén a 10 kilómetros de distancia, una de otra, ¿no? Para un poco asegurar que en caso de un terremoto, una bomba, etcétera, por lo menos una copia de seguridad se tenga disponible. Denegar comunicaciones a través de puertos no autorizados. Por defecto, todos los puertos deberían cerrarse y solamente abrir aquellos que se necesite, ¿no? Esa es una regla fundamental. Capacitación y concientización de los ataques de ingeniería social. Muchos de los ataques que hemos visto al principio se basan justamente en ingeniería social. Es engañar al usuario a revelar cierta información. Se puede asegurar las redes domésticas, ¿no? Mediante una VPN. Creo que para conectarnos a los centros de labores deberíamos usar una VPN. Es muy recomendable. Por ejemplo, si nosotros no sabemos qué dispositivo manejamos en casa, va a ser difícil que nosotros podamos protegerlas. El primer paso es hacer un inventario de dispositivos que tenemos, ¿no? Conectados a Internet, principalmente. Podemos tener algún switch, ¿no? Que esté conectado a una computadora, celular, dispositivos, sensores, IoT, por ejemplo, ¿no? Algunos dispositivos que Raspberry Pi es una computadora pequeñísima. Entonces, hacer un inventario de estos dispositivos es el primer paso, ¿no? El segundo paso puede ser cada fabricante del dispositivo tiene o dispone, pone a disposición del usuario ciertas mejores prácticas para configurarlas de manera segura, los dispositivos. Entonces nosotros tenemos que tomar esas publicaciones y hacer el ajuste en cuanto a seguridad de cada dispositivo. Para redes wireless hay que usar protocolos seguros como el WAP2 o WAP3, incluso mucho mejor, ¿no? Hay que asegurar que el firewall del modem que esté con una contraseña, ¿no? Y obviamente que esté guardada, ¿no? No puede estar solamente
en un papel, ¿no?, sobre el escritorio, ¿no? Es mejor que esté seguro, ¿no? En cuanto a los dispositivos personales, hay que hacer los parches en los sistemas operativos, en las bases de datos que tengamos, ¿no? Para mitigar o reducir el riesgo, ¿no?, de intrusiones. También en los firewalls, si manejamos algún antivirus, digamos, las firmas tienen que estar actualizadas. Las impresoras también, si nosotros tenemos una trituradora en casa, estas deben ajustarse, digamos, a las mejores prácticas de la compañía, especialmente si nosotros estamos trabajando desde el hogar de manera remota y queremos deshacernos de ciertos documentos de manera segura. Los dispositivos USB también hay que pasarles el antivirus regularmente. También es recomendable usar el cifrado de USBs, ¿no?, especialmente si tenemos información de la organización o empresa donde laboramos. El almacenamiento también de los backups es recomendable cifrar los discos duros externos donde se encuentran los backups. Y vamos a pasar al tercer punto, que es importante, dada la gran cantidad de controles que se puedan implementar en una organización. Es muy importante poder gestionar el riesgo en cuanto a seguridad y privacidad dentro de la organización. La organización es cambiante. Hay nuevos activos, se van actualizando los activos, se dan de baja a algunos activos, entre ellos servidores, aplicaciones. Hay nuevos colaboradores, se dan de baja a otros colaboradores. Entonces, el entorno y la operación interna en una organización es bastante cambiante. Por lo tanto, gestionar el riesgo casi en tiempo real es muy necesario. Entonces, hacer la gestión de riesgo nos va a permitir, en primer lugar, alinear la misión del negocio, ¿no?, con el tema de, digamos, la postura de seguridad, ¿no? Se alinea la postura de seguridad a lo que la organización quiere alcanzar en temas comerciales. Entonces, esto va a permitir también proteger a los activos, a las personas, a los sistemas de información, a los procedimientos, a las políticas, conscientes de la postura de seguridad en tiempo real, nos va a permitir tomar decisiones mejoradas, ¿no?, bien informadas, y va a facilitar en este caso la integración de los requisitos y controles de seguridad en la arquitectura empresarial. Digamos, la gestión del riesgo va a permitir también no solamente a organizaciones, a redes de casa, a mejorar la postura de seguridad, sino también puede incluso a mejorar la postura en infraestructuras críticas, que estamos hablando como el agua, la luz, el sistema financiero, etc. Entonces, la gestión de riesgo nos va a permitir asegurar esa coherencia entre objetivos comerciales y la estrategia de riesgos. El marco de trabajo de una organización respetable como NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, pone a disposición este marco de trabajo de la gestión de riesgos. Son 6 pasos. El paso previo es la de preparar, es decir, para poder completar todo este ciclo de pasos, la organización tiene que prepararse primero, ¿no? Tiene que informar bien a los dueños de información. Esto quiere decir a los jefes de área, por ejemplo, al gestor de riesgos, al oficial de seguridad. Es decir, ellos tienen que estar preparados para que el trabajo de los 6 pasos sea manejable, mucho más fácil. Este marco de trabajo
Para evaluar los controles se necesita de un ente externo, es decir, no necesariamente puede ser interno, es decir, las personas que van a hacer la evaluación de estos controles no necesariamente tienen que ser parte de la empresa. Es mejor que inclusive sean fuera, es decir, un asesor, un consultor, etcétera. Puede ser una persona o un grupo de personas. Entonces, vamos a ver el primer paso, que es la de categorizar. En el paso 1 se categoriza la información y los sistemas de información, de manera que se va a poder determinar cuál sería el impacto adverso, ¿no? Tanto en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de ese activo. Estos son los pasos. Se identifican los sistemas de información o la información que se tiene en la empresa, ¿no? Se selecciona los niveles de impacto. Puede ser un impacto alto, puede ser moderado, puede ser bajo. Obviamente esto es provisionalmente, porque a medida que nosotros estudiemos más estos impactos, vamos a poder determinar y ajustar finalmente cuál va a ser el impacto más próximo, ¿no? En cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y esto, a su vez, va a ser entrada para el segundo paso de este modelo, de este marco de trabajo. De esta manera se puede categorizar un sistema de información. Se tiene un sistema de información que está conformado por dos tipos de información, por dos sistemas de información. Uno, que es para grandes adquisiciones. El otro contiene información administrativa de rutina. Entonces, la información confidencial del contrato, obviamente un contrato contiene información que no debería ser accesible por cualquier persona. Entonces, aquí se le ha asignado la confidencialidad de la información del contrato que sea moderada. Es decir, el impacto que se tiene por la pérdida de esa información, el impacto sería moderado, ¿no? En cuanto a la integridad, también sería moderado y la disponibilidad sería baja. Como repito, esto tiene que ser determinado por los propietarios de la información o el sistema de información. En cuanto a la información administrativa, el impacto en cuanto a la pérdida de esta información en la confidencialidad va a ser bajo, la integridad bajo y disponibilidad también bajo. Al final se hace un consolidado y la categorización del sistema de información va a ser el que tiene mayor impacto. En este tema, en este caso, la confidencialidad, el mayor es moderado, por lo cual queda moderado. Y así con las otras, tanto la integridad como disponibilidad. Entonces, este es el resultado de cómo categorizar un sistema de información. Paso 2, vamos a seleccionar un control. Vamos a adaptarlo a nuestras necesidades, de acuerdo al riesgo, y también hay que documentar. En todos los pasos de este marco de trabajo es muy importante también la documentación, porque van a haber siempre versiones nuevas, no solamente del control, sino de la misma evaluación. Aquí vemos, por ejemplo, los controles en cuanto a categoría y tipo. Vemos en la parte de un incidente. Un incidente es, digamos, es algo inesperado. No necesariamente indica un ataque. Puede ser un error de software, un error de hardware. Pero es un evento no esperado, ¿no? Por la empresa. Entonces, para ello, obviamente, vamos a tener dispositivos, controles, en los cuales nos van a indicar que hay un incidente, ¿no? Es en este incidente donde la amenaza es siempre más alta, ¿no? Hay una incertidumbre si es realmente un ataque o se debe a una falla de hardware o de software. Entonces, para ello, obviamente, en la etapa de planeamiento hay controles disuasivos que se implementan, controles directivos que van a indicar el norte de esta implementación.
el tema de los controles preventivos, ¿no? Para reducir, digamos, mitigar los ataques, un control compensatorio de detección, correctivo y de recuperación. Obviamente esto tiene que pasar también por un análisis de continuidad de negocio, ¿no? El Business Continuity Planning y también el Disaster Recovery Planning, recuperación de desastres. Ahí se tiene que ver cuáles son los controles de recuperación que se deben implementar en la empresa. Para ello, NIST ofrece 20 familias de controles, tanto en la protección, tanto en seguridad como en privacidad. Este es un draft final, no es, digamos, no es una aplicación final, pero es un draft final, es decir, que básicamente los cambios que se hagan de este draft van a ser mínimos. Tenemos controles para el control de acceso, tenemos controles para auditoría, para concientización, la gestión de configuraciones, contingencias, acabamos de ver que tiene que haber un plan de contingencias en la empresa, identificación, autenticación, respuesta a incidentes, protección de medios. Es decir, aquí en esta tabla tenemos las 20 familias propuestas por NIST, en el cual cada familia se subdivide en subcontroles específicos. El paso 3 es implementar ya los controles, ¿no? Se puede implementar de manera manual o también de manera automatizada. Para ello debemos tener las herramientas necesarias. Perdón. Tenemos aquí el checklist. Checklist es un nombre, se puede decir que, bueno, tiene diferentes nombres en principio. Puede ser hardening, benchmarking, que son instrucciones donde se va a configurar un producto de TI, ya sea de hardware o de software, de manera que pueda funcionar de manera correcta y segura en un entorno particular. Entonces, se usa mucho para cumplimiento también y seguridad. Hay normas de seguridad en las cuales requiere, digamos, un desarrollo rápido o un despliegue rápido de estas configuraciones. En este caso, puede ayudar mucho estos checklists. Obviamente, luego de aplicada o implementado estos checklists, se tiene que probar. Principalmente los que son de producción. Antes de hacerlo en producción se tiene que hacer en el entorno de desarrollo y pruebas. Inclusive, luego de implementado correctamente, ¿no? Entonces, para ello se usan scripts automatizados, inclusive se usan archivos XML o los mismos parches de seguridad. Otra vez, hay que hacer una documentación de todo lo que se hace en esos pasos. El National Checklist Program es una página donde se puede encontrar checklists automatizados y no automatizados. Entonces, la idea es, si eres un usuario normal, es decir, un trabajador en la empresa que quiera implementar estos checklists, básicamente hay que ir a esta página, descargar el checklist no está aquí, ¿no? El checklist necesario y adaptarlo a las necesidades de la empresa, ¿no? De acuerdo al riesgo. Bien, el cuarto paso, ya vamos terminando, es evaluar los controles para determinar si los controles han sido efectivos. Tenemos 3 métodos, la de examinación, entrevista y prueba, y vamos a evaluarlo en profundidad y en extensión. Eso va a depender de cuánto queramos evaluar. Tenemos resultado de una evaluación, de un control, es un formato que la empresa lo puede ajustar de acuerdo a las necesidades, y hay ventajas de una automatización continua. Esto permite tener casi en tiempo real una conciencia de la seguridad de la organización. El paso 5 es el autorizar los controles, es decir, se identificaron los riesgos y ahora hay que tomar una decisión. ¿Se mitigan los riesgos o se continúa con el riesgo, ¿no? Eso los jefes de riesgos y de seguridad tienen que tomar una decisión en este caso.
son algunas tareas de la autorización. Y el paso 6 también es importante, hay que monitorear los controles en todo momento. Entonces, de manera que podamos tomar decisiones casi en tiempo real. Son algunas tareas del paso 6 y esto involucra también parte la eliminación del sistema, ¿no? No solamente lo que se ingresa como activo en la empresa, sino también aquellos sistemas que se dan de baja, ¿no? Las conclusiones. COVID tiene y tendrá un gran impacto negativo, ¿no?, en la cadena de suministros, y en cuanto a ciberseguridad es la amenaza más grande que se conoce hasta la fecha. Organizaciones e individuos deben mantener conciencia sobre los riesgos cibernéticos y adaptarse a esta nueva normalidad utilizando justamente las mejores prácticas de seguridad. Se tienen recursos públicos como estándares de NIST o CIS en los cuales he expuesto, y la automatización en la gestión de riesgos para las organizaciones requiere un esfuerzo, pero es bien recompensado, dado que se va a poder tener una conciencia casi en tiempo real acerca del riesgo de seguridad. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta, estaré gustoso de responder. Sí, ingeniero, muchas gracias por su presentación en esta videoconferencia. Queremos comentarle al público que a partir de este momento se abre la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que nuestro expositor pueda resolver cualquier duda e inquietud que tengan. Ingeniero, justo tenemos aquí algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué tipo de autenticación y o metodología de control de acceso como RBAC, Abaco, entre otros, es más recomendable al momento de exponer una API? ¿Me puede repetir, por favor? No he escuchado al final. Sí, ingeniero. Bien, ahí va nuevamente la pregunta. ¿Qué tipo Okay. de autenticación y o metodología de control de acceso como RBAC, Abaco, entre otros, es más recomendable al momento de exponer una API? RBAC es utilizado no solamente para aplicaciones, sino a nivel de redes en las organizaciones. Es muy recomendable usar RBAC. Estas son accesos de control basado en roles. Entonces, involucra obviamente un esfuerzo en poder identificar cuál es el rol de un individuo o de un trabajador en la organización, cuáles van a ser sus funciones y de acuerdo a ello establecer los roles, ¿no? Es muy recomendable usar RBAC en este caso. Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿Cómo saber si una página es segura? Hay muchas entidades educativas que mandan enlaces para cursos gratuitos. ¿Cómo protegerse de nuestra PC, de nuestra casa? Sí, principalmente hay que estar concientizados de que antes de hacer clic en un enlace, por lo menos debemos, eh, digamos, identificar en principio quién nos está enviando ese enlace, ¿no? Saber cuál es el enlace en sí. Hay enlaces muy sospechosos en Internet que no corresponden pues a una página confiable, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de caracteres sin sentido, ¿no? Muchos de esos caracteres sin sentido son indicadores de que no es una página totalmente confiable. La otra indicación es obviamente usar protocolo seguro, no necesariamente, pero eh, en su gran mayoría el usar protocolos HTTPS indica por lo menos que es más confiable la página, ¿no? No necesariamente, repito. De todos modos, hay que estar concientizados, pensar dos veces en hacer clic. Es más, no deberíamos hacer clic, sino escribir en la URL primero. También debemos tener por medida preventiva, obviamente, antivirus, anti-malware, con las firmas totalmente actualizadas. Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta.
En el modelo OSI, ¿en qué capa es más importante reforzar la seguridad para evitar ciberataques y cuál es la más vulnerable? Bien, muchos de los ataques están en la capa de aplicación. Hemos visto que hemos visto los diferentes ataques, muchos de ellos se dan en la capa de aplicación. No diría, no debemos pensar en seguridad en que cierta capa es la más vulnerable, ¿no? Todas las capas son importantes, pero en la capa de aplicación, en la capa de red y en la capa de sesión son las que se han incrementado muchísimo en esta pandemia los ciberataques, ¿no? Entonces hay que concentrarse un poco más, pero todas las capas son importantes, no solamente en la mitigación de los riesgos, sino también identificar los ataques. Ya hemos visto que se pueden identificar los ataques con herramientas que analizan los paquetes, una herramienta muy potente para poder identificar los ataques, ¿no? Y obviamente luego resolverlos, ¿no? O mitigar el riesgo. En esas tres capas diría que hay que concentrarse un poquito más, ¿no? La capa de aplicación, de sesión y de red. Bien, ingeniero, vamos con las últimas preguntas. ¿Nos puede comentar de algunos casos que se han presentado sobre ataques en el Perú en tiempos del COVID-19? Tengo entendido que en hospitales se han estado tratando de acceder a la base de datos de infectados por COVID. También estas mascarillas, oxígenos, se han reportado casos de fraude electrónico. Y otra cosa más, hablando de reportes de ataques. No necesariamente todos los ataques digamos, se tienen documentados, ¿no? Están en la estadística. Muchos de los ataques no se, digamos que no se guardan en una base de datos como ataque, ¿no? Ya sea de organizaciones o ya sea que impacten en personas naturales, ¿no? Esa es una cultura que debemos cambiar. Felizmente ya hay un organismo encargado de, digamos, velar por la seguridad informática en el Perú. Es una organización que se encuentra en la Avenida España, la Divindad. Entonces, si queremos nosotros tener estadísticas, pues por lo menos tenemos que reportarlas a la entidad correspondiente. Y esa es una labor que todos debemos aprender, ¿no? Como personas naturales, como organizaciones. Es cierto que para las organizaciones quizás es un poco más, digamos que no conviene mucho reportar intrusiones en las redes de la empresa, es entendible. Entonces, son factores que hay que cambiar un poco, ¿no? Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿Se puede evitar ataques fortaleciendo el hardware? Y en la actualidad, ¿cuáles pueden ser más recomendables de adquirir? ¿A qué te refieres con fortalecer el hardware? Si puede dar un poco más de detalle, ¿a qué se refiere con fortalecer el hardware? Bueno, por lo que indica, bueno, el espectador se refiere al hardware para cuestiones de ataques, imagino en redes a la empresa. A ver, hardware por ejemplo, para identificar ataques, ciertos tipos de ataques, se puede usar un Intrusion Prevention System, un Intrusion Detection System, que son dispositivos, tanto hardware o software, que van a permitir, en principio, identificar un posible ataque y tomar acciones respecto a ese posible ataque, ¿no? Entonces, a estos dispositivos se les va a tunear, se llama tunear, ¿no? Es decir, ajustar, que identifique un ataque dada 30.000 conexiones o 30.000 peticiones de conexiones SYN, por ejemplo. Entonces, estos dispositivos, cuando haya 30.000 intentos de conexión, va a bloquear los intentos de conexión de manera que el servidor no va a colapsar. Entonces, justamente estos dispositivos son para en principio, identificar
y tomar acciones respecto a un ataque. Entonces, se puede usar hardware, se puede usar software, como hemos visto. Bueno, he mencionado que Snort es un sistema operativo gratuito en el cual se puede utilizar como Intrusion Prevention System, Intrusion Detection System. Si se refiere a ese tipo de hardware, bueno, se puede hacer tanto en hardware como en software, ¿no? Bien, ingeniero, vamos con la última pregunta. El ataque de la web del bono universal, ¿qué modo de ataque aplicaron los atacantes y en qué capa de OSI se enfocaron? Bueno, no he investigado ese ataque, pero imagino que dada que es en la capa de web, debe ser en la capa 7, ¿no? No he ahondado ese ciberataque, pero en principio debe ser un ataque en la capa 7. Tendría que ver más detalles para poder decir cómo ha sido el ataque, ¿no? Bien, ingeniero, vamos a colocar una pregunta adicional. ¿Qué porcentaje de efectividad nos dan los antivirus referente a los ataques o virus? Bien. En principio ningún antivirus es infalible, ¿no? Inclusive hay maneras de poder desactivar los antivirus. Es decir, un atacante ejecuta la intrusión y lo que hace primero es tratar de desactivar antivirus para poder instalar software malicioso en la computadora, en los servidores. Ningún software, ningún hardware, ningún mecanismo es infalible 100%. Lo que se tiene que hacer es, por lo menos, actualizar regularmente las firmas de los antivirus, ¿no? Hay diferentes tipos de antivirus. Unos, entre los más novedosos, se basa por ejemplo, en estos software que detectan, digamos, patrones, ¿no?, de un ataque. Entonces van a tratar de, en principio, mitigar el ataque. Es decir, hay comportamientos que no son normales, ¿no? Entonces, hay antivirus que se basan en firmas solamente, es decir, son ataques y se tiene la cura, cómo remediar ese ataque, ¿no? O ese virus. Entonces, esas son orientadas a firmas. Hay otros antivirus que se orientan más a las acciones sospechosas o de comportamiento de un ataque, ¿no? O un atacante, ¿no? Entonces, es mejor tener ambos, ¿no?, si es posible, y tenerlos actualizados. Y más importante, inclusive, quizá sea más importante, tener siempre un backup de nuestra información sensible. Puede pasar un ataque de tipo de denegación de servicio, de ransomware, puede ser un virus, puede ser otro tipo de ataque, pero si no tenemos nuestra información más importante, por lo menos aparte, entonces habremos perdido todo, ¿no? Entonces, así ataquen a nuestra computadora, podremos tener un backup, una copia de nuestros datos, por lo menos más importantes. Esa es una recomendación clave, ¿no? Bien, bien, ingeniero, esa fue la última pregunta. Queremos comentarle al público que esta fue la ronda de preguntas. Esperamos que hayamos podido resolver alguna de sus dudas mediante las respuestas brindadas por el ingeniero Joseph Valenzuela. De igual forma, queremos agradecerle a nuestro expositor por su apoyo en esta videoconferencia, asimismo a todos ustedes por estar presentes en cada una de las videoconferencias realizadas por parte de Inictel Uni. De igual forma, queremos comentarle que el día de mañana, viernes 5 de junio, tenemos nuestra cuarta videoconferencia. El siguiente tema es control programable para las redes de datos a cargo del ingeniero Osvaldo Salazar Vilches. Comentarles que el formulario de inscripción se encuentra disponible en la página de Facebook de Capacita Inictel Uni y en la página web del Inictel Uni. Esperemos que esta videoconferencia haya sido de su total agrado y sin más que agregar, nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias.